Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Y vamos a ir desde el versículo 12 hasta el final del capítulo. Filipenses capítulo 1, verso 12 al 30. Leemos, hermanos. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. No solamente se nos concedió que creamos en Cristo, sino que también padezcamos en Él. Y dice Pablo, teniendo ustedes el conflicto que yo también tengo. O sea, hay situaciones conflictivas en nuestra vida como creyentes. ¿Cuál era el conflicto de Pablo? Estaba preso. Era un conflicto con su propio corazón y su propia carne, porque la situación no era la que cualquiera desearía para la vida de uno. Y menos si supuestamente él quería ver progresar el Evangelio. Si usted vuelve conmigo al capítulo 1, al inicio de nuestra lectura, dice al final que lo que le ha acontecido a Pablo ha redundado, verso 12, para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. ¿Cuántos quieren progresar? ¿Quién no quiere progresar? ¿Cierto? Si yo pongo un negocio, yo quiero ver mi negocio progresar. Si yo me caso, yo quiero ver mi matrimonio progresar. Si yo tengo hijos, yo quiero ver mis hijos progresar.
Si yo realizo un ministerio, un servicio en la iglesia, yo quiero ver ese servicio, ese ministerio en la iglesia progresar. La cuestión aquí no se trata de simplemente nuestros anhelos de progreso, porque todos anhelamos progresar, todos queremos progresar. La cuestión aquí es ¿qué tanto queremos progresar? Para poner un ejemplo de nuestros días, ¿cuántos vieron el partido de fútbol de Colombia? ¿No lo pudieron ver o no lo quisieron ver? Yo vi la selección Colombia progresar, y la vi progresar en un solo partido. Decían los comentaristas, empezó muy mal, pasó a estar regular, a estar bien y a terminar excelente en un solo partido. Esa es la alegría que debería tener el técnico y los jugadores de ese equipo. La alegría que debería tener un padre de familia con una madre cuando ve que toda la familia progresa en todas las áreas de su vida. Un negocio, una empresa, una iglesia. Progresar, 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 progresar. ¿Sabían ustedes que esa palabra progresar es una palabra en el idioma griego que quiere decir avanzar tumbando todo lo que obstaculice, lo que se presente por delante? Es una palabra que se utilizaba en el idioma griego para el lenguaje militar. Entonces se mandaba siempre en la milicia a que los que iban al frente se fueran tumbando las ramas, tumbando árboles, derribando paredes si era necesario, pero para que el ejército siguiera avanzando había que progresar, tumbar los obstáculos, derribar toda clase de barrera, progresar, progresar, progresar. Y es muy interesante porque no solo en esta carta, en la carta de Efesios, también en la que son escritas, y la de Colosenses, desde la cárcel por Pablo, Pablo utiliza símbolos y palabras que tienen que ver con la milicia o con los militares, porque lo que todos los días veía eran militares, soldados para un lado y para otro. Estaba preso y le pusieron a una milicia del emperador a escoltarlo en su cárcel. Se cree que está en Hechos capítulo 28, es registrado desde donde escribe Pablo. Vaya conmigo sin perder allí a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Algunos han dudado que realmente Pablo estuviera preso específicamente en lo que narra este texto, o en este momento en que narra este texto, pero otros concuerdan en que sí. Capítulo 28, versículo, Hechos 28 es el último. Capítulo 28, verso 23. Y habiéndoles señalado un día, vinieron a él, a Pablo, muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Y como no estuvieron de acuerdo o no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los ojos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Está hablándole a los judíos que fueron a verlo. Sabed pues que a los gentiles, los que no son judíos, es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Tenían lo que hoy llamamos casa por cárcel, o cárcel en la casa.
no tenía lo que hoy tendrían algunos, un brazalete computarizado para que no se volara. Había sido apresado desde Jerusalén. Si usted lee el capítulo 28, había apelado a César para ir hasta allá, es decir, me llevan hasta el emperador romano, yo quiero ir hasta Roma. No había podido ir a Roma, pero preso sí pudo llegar para predicar el evangelio. No había podido ir a Roma a predicar el evangelio, preso sí llegó, y no solamente llegó preso, sino que le dieron una casa donde todos los que quisieran escucharlo podían venir todo el día a escuchar el evangelio. Y no solamente así sucedía, sino que muchas personas venían, aunque él no podía salir a ellas. Sucedió algo impresionante al final de la vida de Pablo. Estando preso se volvió muy productivo. Por eso, volviendo a Filipenses capítulo 1, aunque él ya había sido muy productivo no estando preso, estando allí preso, él dice en el capítulo 1, en el versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Me metieron preso y en vez de disminuirse la predicación, aumentó. En vez de retroceder o frenarse la extensión del evangelio, corre más veloz. En otra parte dice el apóstol Pablo, en otra sección, que la palabra de Dios no está presa. Aunque uno esté preso, la palabra de Dios corre. Y esto me recuerda a mí que estamos en la serie de Filipenses, viendo cómo Dios quiere que nos gocemos en Él por medio de la fe en Cristo y qué características tiene el gozo cristiano. Que el gozo cristiano es un gozo que no radica en las circunstancias, sino que radica en Cristo. Y por eso no se pierde cuando las circunstancias se ponen difíciles o conflictivas. Es un gozo que primeramente radica en Cristo y en que progrese el evangelio de Jesucristo, en que cada día se predique más el evangelio. Paréntesis. ¿Por qué creen ustedes que los hermanos en las iglesias perdemos el gozo? Yo no creo que perdamos el gozo cuando nuestro gozo o nuestra alegría está enfocada en que el evangelio sea predicado. Creo que lo perdemos cuando nuestro gozo depende de si nuestra pareja nos trata bien, de si nuestros hijos nos hacen caso, de si tenemos suficiente dinero, de si el trabajo está bueno o de si mi salud está totalmente a nivel. Cuando mi gozo o mi alegría depende de eso, se va, se esfuma rápidamente, porque algún día las finanzas se ponen difíciles, en algún momento mi pareja no me ve tan bonito, en algún instante mi cuerpo se enferma, en alguna otra circunstancia puedo llegar a tener conflictos con mis hijos por no obedecer. ¿Dónde está su gozo, hermano? ¿Dónde está su alegría? ¿Dónde? ¿Dónde está puesta su alegría? ¿En Cristo? ¿En que el evangelio progrese? Voy a ponerlo así: si usted fuera el preso o la presa que estuviera padeciendo persecución al punto de estar en una cárcel injustamente, pero viera progresar el evangelio a pesar de su sufrimiento, ¿estaría alegre? ¿Sí estaría alegre o no? ¿Estaría contento de que le quiten la casa, la comodidad, le quiten la familia, le quiten hasta la salud porque ya se enferma y una cantidad de cosas, pero a pesar de todo eso ve que el evangelio está progresando? ¿Estaría alegre? ¿Estaría feliz? Buena pregunta, ¿cierto? El que puede estar gozoso con Cristo y con el progreso del evangelio puede estar gozoso en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia. No necesita ganarse la lotería para estar alegre. Yo no sé si usted ha visto los textos bíblicos, pero cuando usted lee, por ejemplo, los salmos, cuando dice que el salmista danzaba, hay textos que literalmente quieren decir giraba en torno a su eje y daba brincos de alegría. O sea, el hombre estaba feliz de estar en la presencia de Dios. Cuando usted ve en el Evangelio de San Juan que Cristo sana a un cojo de nacimiento, un ciego de nacimiento en Juan,
entra al templo, él entra dando gritos de júbilo, saltando de alegría, brincando y dando alabanzas al Señor, porque Dios ha hecho algo con su vida. ¿Qué lo hace brincar a usted? Y si no puede brincar porque no le da la salud, ¿qué le dan ganas de brincar? ¿Qué le dan ganas de saltar? Les puse el ejemplo al principio de la selección Colombia. Es curioso ver a la gente en los partidos, ¿no? ¡Gol! Brincan de alegría, ¿no? Yo me crié o me criaron llevándome a ver el Cúcuta Deportivo en mi ciudad. Y tengo una tía que cuando iba con una de las barras que conformaba mi familia, llevaba un radio para ir escuchando el partido por la radio. Y cuando hacían un gol, tanta alegría tenía que gritaba ¡gol! Y botaba el radio. A alguien de pronto descalabraba por allá, pero el radio se perdía. Cada partido, cada vez que hacía un gol el Cúcuta, le tocaba radio nuevo. ¡Qué gozo! ¡Qué alegría! ¡Qué júbilo! ¡Gol! ¿Qué es lo que nos da alegría? ¿Qué nos da gozo? Creo que, y estoy convencido de ello, que nuestra alegría va a ser permanente en la medida que nuestro gozo se enfoque, como le pasó al apóstol Pablo, en el Evangelio a pesar de las aflicciones. Filipenses 1:13 dice, 1:13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Lo primero y principal es que las persecuciones y dificultades me dan un público para predicarle que nunca yo hubiera imaginado ni hubiera querido buscar. ¿Quién de ustedes quisiera predicarle a un narcotraficante? ¿O quién de ustedes quisiera ir al monte a predicarle a un guerrillero o a un grupo de guerrilleros? Pasar unas nochecitas allá predicándole, una campaña de 7 días durmiendo usted en hamaca al lado de ellos en el monte. Pero si nos llegaran a secuestrar, yo no estoy pidiéndole a Dios que lo secuestre, hermano. Pero a veces hay cosas que pasan que redundan para la extensión del Evangelio. Pero si nos llegaran a secuestrar y estuviéramos en medio del lugar, ¿no recordaríamos que por algo Dios nos puso allí? Para predicar el Evangelio. ¿Sí o no? ¿O no aprovecharíamos la oportunidad? Pasaríamos los 7 días allá llorando porque nos secuestraron. Nos estaría dando Dios personas que nunca contactaríamos normalmente en nuestra vida cotidiana como un público para que nosotros le pudiéramos predicar constantemente. El apóstol Pablo seguramente tenía, dice la Biblia, al pretorio vigilándolo, que el pretorio era una palabra que significaba en un principio una guardia sencilla y luego terminó significando la guardia del rey del imperio, en este caso del César o del emperador romano. Y entonces le ponían guardias que seguramente los escalonaban. Entonces llegaban un turno de 8 horas, por ejemplo, luego llegaban otro turno de 8 horas y veía guardias que pasaban y que pasaban y que pasaban y que pasaban. ¿Qué haría usted cuando llegara el guardia? ¡Guardia! ¿Injustamente estoy aquí preso? ¿O le haría conversación y le predicaría el Evangelio? Esos soldados, hermanos, no hubieran tenido la oportunidad de conocer el Evangelio si no es porque Dios permite que el apóstol Pablo sea puesto preso. Las circunstancias más adversas de nuestra vida nos están dando el público menos imaginado y el que menos pediríamos para predicar y dar testimonio de Cristo. Un trabajo no querido. Cuando yo estoy trabajando en un lugar que no había pensado, que no había pedido y que nunca me imaginé estar, por más que me incomode ese trabajo, Dios me está poniendo alrededor personas que tal vez no hubiera conocido y que necesitan conocer el Evangelio. Una ciudad desconocida. Cuando yo llego a un lugar, porque tengo que viajar obligatoriamente por fuerza mayor, y llego a una ciudad desconocida, Dios me está poniendo en medio de un grupo de gente que yo jamás hubiera contactado normalmente para que le predique el Evangelio. Un conflicto en medio del trabajo, de la labor, Dios me está abriendo en medio del trabajo, de la labor, personas que se abran su corazón, que tal vez nunca yo hubiera podido entrarles a predicar el Evangelio, y aunque el conflicto se presente, yo puedo darles testimonio ahora de Cristo Jesús conforme al Evangelio. Hermanos, nos hace falta público, y como nosotros no lo buscamos, yo creo que el Señor nos lo va a buscar, y oro a Dios para que nos lo busque. Oro a Dios para que nos lo busque. El lunes estuvimos orándole sencillamente al Señor: Señor, tráenos personas que tengan necesidades para orar por ellos. Esta semana han venido por lo menos 3. Hoy no está ninguna.
pero les hemos dado testimonio a 3. Por lo menos en esta iglesia, no sé ustedes a su alrededor. Es que ese mismo día incluso llegó alguien y tocó la puerta para que oráramos por él. Hermanos, no depende de la comodidad que tengamos, sino de la disposición de Dios para salvar, que nuestras circunstancias cambien para que aprendamos a predicarle a personas que nunca le predicaríamos si no fuera porque estamos en conflicto. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué creen ustedes que pasó? ¿Qué imaginan que pasó? Pablo está preso y en vez de echarse a morir, le dan casa por cárcel y todo el día está predicando. Le llega a la gente. ¿Qué creen que pasó con los creyentes de alrededor? ¿De acuerdo dice el apóstol Pablo? Se animaron. Vamos a predicar. Si este hombre predica aún estando preso, nosotros ¿por qué no vamos a predicar si estamos libres? ¿Cuál es el temor? Que nos metan presos como él. Mire, hasta allá el Señor deja que su palabra continúe y su evangelio se extienda. Vamos a predicar. No le temamos a que un creyente esté en conflicto. Temámosle a dejarnos carcomer por el conflicto y no extender el evangelio. Pero si un creyente está en conflicto y continúa dando testimonio del evangelio y predicándole a los inconversos, es un testimonio para nosotros que nos estimula a movernos. Estamos muy cómodos, estamos muy bien, estamos muy tranquilos, estamos muy acomodados. No tenemos dificultades, podemos predicar. Cuando hay dificultades, Dios nos está empujando a hacer las cosas, pero cuando no, tenemos que tomar de referente a aquellos que son valientes en medio de las dificultades. Hermanos, yo recordaba a los misioneros que vinieron de Cuba, que yo conocí allá en la denominación en Bogotá, y recordaba cómo ellos narraban lo que comían, o más bien lo que no comían, porque no tenían en tiempos más difíciles en Cuba. Y ataba cabos con lo que había escuchado de otros cubanos cristianos que decían, ¿sabe, hermano? Cuando menos comida había, la gente iba más a culto. ¿Y sabe a qué culto iban? A los cultos de ayuno y oración. Pues como no tienen que comer, se van de una vez a orar, ¿cierto? Hagamos de una vez ayuno y oramos. Y la mayoría de ellos pasó las dificultades, dio testimonio en el Señor. Y la iglesia, ¿qué pasó en Cuba? ¿Se apocó o se extendió? Se extendió. Escuchaba a otra persona narrar cómo cuando Fidel Castro empezó a poner restricciones, dijo, ya no hacen grupos en las casas. Ahora para que haya grupos en las casas, tienen que ser de distancia de 1 cuadra. Entonces, el mismo grupo se dividía o se iba 1 cuadra más adelante. Ahora de distancia de 10 cuadras, entonces aquí quedaba un grupo y se iban 10 cuadras más adelante. Y en vez de disminuirse el evangelio, se extendió más, progresó. Creo que lo que nos hace muchas veces falta es que las circunstancias se nos pongan conflictivas para que nosotros nos pellizquemos, pero no es necesario que se nos pongan conflictivas. Veamos a quienes en medio del conflicto predican el evangelio y animémonos, como estos filipenses se animaron, o como los que estaban alrededor de Pablo en Roma, cristianos, se animaron a predicar cuando Pablo seguía predicando en la cárcel. Animémonos. Gocémonos de ver a Cristo siendo anunciado verbalmente, no solo en la vida de testimonio, a pesar de la aflicción y a pesar de la oposición. Hermanos, ¿ustedes creen que solamente hay dificultades por lo que pasa alrededor para predicar el evangelio? También hay dificultades internas en la iglesia. Filipenses capítulo 1, versículo 15. Esto que va a decir Pablo es de creyentes, no de inconversos. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Cómo la ve? Pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención o por pleito, no sinceramente o hipócritamente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Usted puede creer eso, hermanos? Yo recuerdo una vez que alguien me dijo de X iglesia, de X denominación, me dijo, mire,
yo creo, me dijo esa persona, que así sea por competencia, es mejor que la gente predique. Yo sí creo que es mejor que se predique, ya lo vamos a ver conforme el apóstol Pablo viene el evangelio, así las motivaciones sean incorrectas, a que no se predique. Pero no creo que lo mejor sea que mi corazón esté lleno de un espíritu competitivo, con ganas de simplemente ganarle al otro para predicar el evangelio. Ese no es el motivo correcto de predicar el evangelio. Haga de cuenta que estamos en una iglesia y esta persona me lo comentaba. Su congregación tenía varios grupos, entonces se ponían a competir y el pastor les decía, vamos a competir quién va a ganar más almas y quién va a traer más finanzas y quién va a hacer más esto y quién va a hacer más lo otro. Y ellos predicaban, competían, concursaban por ganar. ¿Predicaban el evangelio en lo correcto? Sí, en lo básico, pero su corazón no tenía la motivación correcta, que es que Dios sea glorificado y que las personas sean salvadas por la misericordia de Dios en Cristo. No las amaban a las personas para salvación, ni amaban a Dios para que se glorificaran las personas por la fe en Cristo, sino lo que amaban era su propia victoria, su propio reconocimiento. ¡Gané! ¿Cuántos trajo usted? Yo traje 5. ¿Y usted? Yo traje 10. Gané. Yo traje 5 más. Competencia. Y entonces en el caso del apóstol Pablo decía, ahora que estoy preso, como estoy preso dirán ya no puede predicar, entonces los otros que predican el evangelio y no lo predican doctrinalmente mal, piensan que me van ahora a ganar y me van a hacer sufrir porque empiezan a predicar más y van a tener más gente que se convierta, y yo no. ¿Se dan cuenta lo que es eso? Predicar para que las personas simplemente se sientan derrotadas, el evangelio. ¿Será que eso puede suceder hoy en día? ¿Sucede, cierto? ¿Sucede? Hermanos, predicar por oposición o en oposición es predicar por competición, por un galardón. Eso me recuerda a los negocios en el mundo. En el mundo, ¿quiénes son las personas que casi siempre progresan dentro de las empresas? Aquellos que son fríos, calculadores, que no les importa pasar por encima de quien sea, con tal de ganar. Yo soy un ganador, a mí nadie me derrota, yo gano porque gano. En estos días escuchaba, ¿cuántos de ustedes han entrado a algún computador? ¿Han tocado alguna vez un computador? Escuchaba yo el testimonio del que escuchaba yo una referencia sobre el que hizo el programa que hoy tienen los computadores para funcionar, Microsoft, de Bill Gates, que es uno de los hombres más ricos de hoy en día. Pero la historia contaba de que Bill Gates había hecho ese programa, pero que luego un grupito de gente se reunió para hacer algo que a él se le pasó y que no lo pudo controlar o que no lo pudo prever, y es hacer un sistema navegador de internet para que la gente pudiera entrar desde la casa y meterse a lo que hoy hacemos tan clarito, meterse a internet. Ese sistema se llamó Netscape. Para recortar la historia, este grupito de muchachos, ingenieros patrocinados por un señor, llegaron tan rápido a ser exitosos que ganaron millones de dólares en unos cuantos años. Eso fue en la década de los 90. Y cuentan que los que competían con ellos, que eran los de Bill Gates, los de Microsoft, empezaron a hacerles la competencia de una forma ilícita, porque lo único que decía, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que ya tenía el monopolio de los programas de computación, un hombre que tenía mucho éxito, lo único que le decía, hay que acabar con esa empresa, hay que acabar con ellos, se nos adelantaron, les mandó a comprar la empresa y no quisieron venderla, hay que acabarla, fulminarla. Entonces la gente que llegaba donde los empresarios les decía, no les compren a ellos su programa de internet, si se los compran nosotros no le damos el programa que les hace funcionar el computador. Y los obligaron, al final regalaron el programa de ellos que se llamaba y se llama todavía Internet Explorer, y al regalarlo y no venderlo como los otros, hicieron que los otros quebraran. Los otros quebraron, pero después de haber ganado muchísima plata, y quedaron con mucho dinero cada uno en sus bolsillos. Pero luego de eso, el gobierno estadounidense les falló a favor la demanda que pusieron los de Netscape y le dijeron a los de Microsoft, ustedes hicieron un uso indebido. Allá hay una ley que se llama ley antimonopolio. Una sola empresa no puede tener todas las cosas. Tiene que dejar que otros compitan con ellos legalmente. Fue tan fuerte el golpe para mi concepto que desde ese entonces Bill Gates, el dueño de Microsoft, se dedicó
a delegar a que todos le manejaran la empresa, y él fue a hacer obras sociales, a tener fundaciones y a regalar dinero para diferentes obras sociales. Yo creo que el hombre chocó con su propia ambición y se dio cuenta que aunque tenía mucho dinero, tenía un gran nombre, tenía una gran empresa, le daba rabia, le daba furia que alguien le pudiera competir y quitarle un pedacito de la torta que él se podía ganar. Así él estuviera llenísimo de dinero. Hermanos, es increíble que a veces se vea también así en el medio cristiano. Que por ejemplo haya un grupo dentro de una iglesia o una iglesia dentro de un grupo de iglesias en la comunidad que diga, no, es que es para nosotros que tiene que venir. Si se van a convertir es a esta iglesia que se tiene que congregar. No pueden ir a otra congregación sino solamente a esta. Y que no puedan ni siquiera consentir o pensar el hecho de que alguna otra congregación pueda tener los creyentes a los que ellos le están evangelizando. O las personas que se van convirtiendo de la ciudad. Así pasa también. Ese espíritu de competencia sucede en medio de las iglesias. Voy a decir algo que va a sonar muy complejo aquí. ¿Sabe quiénes sufren cuando hacen eventos en las iglesias grandes? Las iglesias pequeñas. Cuando en las iglesias grandes dicen, vamos a hacer un evento para traer personas, un culto evangelístico acá, inviten a una persona que ustedes conozcan, a un conocido, a alguien. Las iglesias pequeñitas temblamos. Porque yo he visto personas que vienen de las iglesias grandes y le dicen a las personas de iglesias pequeñas, ¿usted dónde se congrega? En tal iglesia. ¡Ah! Pero la mía tiene aire acondicionado. Allá nos reunimos 10,000 personas, por decir algo. Nos reunimos hasta 3 cultos a la semana, en el domingo, perdón, no solamente en la semana. Hacemos esto y aquello. Véngase conmigo. No, pero yo ya soy creyente, yo ya estoy convertido. No, es que tenemos un evento y necesito invitar a alguien. No, pero yo ya soy convertido, no importa, venga conmigo. Y se lleva al creyente de la iglesia y tal vez en su comodidad allá se queda. Hermanos, ¿eso ustedes creen que está correcto? ¿Creen ustedes que está bien? ¿Cómo hacemos con eso? Como creyentes, ¿qué debemos anhelar? ¿Que vengan personas de otras iglesias a la iglesia? ¿O que vengan personas nuevas, recién convertidas, a caminar con el Señor? ¿Cierto? Pero cuando nosotros lo cumplimos y los demás no lo cumplen, ¿tenemos excusa nosotros para hacer lo mismo? No, Señor, ¿cierto que no? Porque escuche lo que dice Pablo, a pesar de eso, de todas formas, Cristo es predicado, así la gente lo predique por una razón incorrecta. El verso, regrésese conmigo por favor al verso 14. Filipenses capítulo 1. Verso 14 no. Verso 18. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. No importa, si alguien está predicando el evangelio de forma incorrecta, con la motivación incorrecta, aunque lo haga con la forma correcta, predicando al Cristo conforme a la palabra de Dios, que lo predique. Cristo es predicado. Vamos a ver unas palabras de Cristo. Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 38. Cuando estamos libres de ese espíritu de competencia, podemos juntarnos con otros para trabajar en equipo. Cuando vivimos con un espíritu de competencia, nos queda muy duro trabajar en equipo. Marcos 9, 38. Marcos 9, 38. Marcos 9, 38. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven ustedes? Los discípulos vieron, en el versículo 38 dice a otro que echaban demonios en el nombre de Jesús y le prohibieron, dice, no, porque usted no está con nosotros, usted no está en la rosca, usted no es de esta iglesia, así lo haga en el nombre de Jesús y así predique bien a Cristo. ¿Ustedes qué piensan que les contestó el Señor? Verso 39, mi hermana por favor lo lee, 39 y 40.
¿Qué tal eso? No le prohíban, porque si está hablando correctamente de mí, no está en contra de nosotros, está por nosotros. Hermano, hay mucha gente que está con nosotros y no está en esta iglesia, porque está predicando al Cristo de la Biblia, al Hijo de Dios, y no está en esta iglesia. No está contra nosotros, está por nosotros, aunque no tenga los mismos lugares, el mismo lugar, las mismas fechas y horarios de reuniones, aunque no tenga el mismo sistema de reunión y eclesiástico, tiene el mismo Cristo y predica el mismo Cristo del Evangelio, entonces está con nosotros, es de nosotros, es un hermano en la fe, es un hermano en la fe. Hay diferencias en formas, en mecanismos, en liturgias, pero es el mismo Evangelio, ¿cierto? Es el mismo Evangelio. O sea que habrá dificultad con que, por ejemplo, nosotros hagamos un culto unido. Yo sé que la iglesia lo ha hecho, pero no solamente nos podemos unir con iglesias bautistas, que sería lo ideal, también podríamos unirnos con iglesias que no sean bautistas, que tengan a Cristo vivo como realmente bien predicado, de sana doctrina, que le llamamos en lo básico. Ese es el baluarte de las iglesias cristianas protestantes o evangélicas separadas de la iglesia católica, que no dependen de ella. No que nosotros no estamos organizados, sino que estamos tan convencidos de que Cristo es el dueño de la iglesia, que podemos ser diversos, y pueden haber iglesias en cada barrio o en cada ciudad, y pueden haber diversas iglesias, diferentes formas de trabajar, predicando el mismo Jesús, y no con ese espíritu de envidia o de competencia, ¿cierto? Yo recuerdo el día que llegué yo tocaba el bajo en la iglesia donde fui bautizado, y llegué yo tarde al ensayo, y nos habían dicho: el que llegue tarde al ensayo, por fuerza mayor llegue tarde. El que llegue tarde al ensayo de música, no se moleste en preguntar, no va a tocar. Ya era una regla, entonces yo no toqué ese día. Yo me acuerdo, yo no pedí tocar, y yo me dolió y todo el asunto, pero me asumí la consecuencia. Entonces alguien me preguntó, el líder de alabanza me dijo: ¿qué pasa? ¿Por qué no quiso tocar? Y dije: no, es que no quisiera tocar, es que estoy asumiendo la consecuencia de lo que hice. Luego, cuando en otra ocasión llegué al ensayo a la hora que era, pero alguien ya había estado antes de voluntad propia ayudando a hacer aseo, una persona que estaba empezando a caminar en el Evangelio, cuando llegué esa persona, habiendo tal vez visto lo anterior y viéndome llegar a la hora correcta, pero él estando desde antes haciendo aseo a todo, dijo: a buena hora llega, ¿no? A ver lo que ya hicimos, ya cuando hicimos aseo a todo. Entonces el pastor de la iglesia le comentó este texto y otro texto también adicional, enseñándole que las cosas no las hacemos por competencia, no es por contención, no es por quién hace lo mejor y para mostrar que yo soy el mejor, yo soy el que mejor toco, el que mejor canto, el que mejor oro, el que mejor predico o el que mejor evangelizo. No es con espíritu de competitividad, porque es que no estamos en diferentes equipos, somos un solo equipo, ¿cierto? Yo lo recuerdo muy bien, yo le dije: hermano, yo entiendo que usted estaba antes y quiso hacerlo, pero yo llegué a la hora correcta. Pues dígame qué falta hacer y yo lo hago. Y le hacemos. Si es que hay que trabajar, se trabaja, pero no sabía que lo iban a hacer antes. Hermano, no se trata de hacerlo más. Yo quisiera que aquí todos predicáramos, pero no quiero que todos prediquemos el Evangelio pensando en ganarle al otro. Estamos pensando en ganarle al diablo, ese es nuestro enemigo. En ganarle arrebatarles almas al mundo, a Satanás, a las huestes espirituales de maldad, traerlas a los pies de Cristo. Ese es nuestro enemigo, no la gente, y mucho menos los creyentes de otra iglesia, ni los creyentes de nuestra propia congregación. Hermanos, hay gente que toca pararla porque es muy... y toca decirle: tranquilo, 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 no se trata de competir, enseñarle cuál es la motivación correcta. Pero a veces algunos de nosotros toca empujarnos, ¿cierto? ¿Qué es mejor? ¿Atajar o arriar? Ustedes piensan que es mejor atajar, ¿cierto? A veces uno cuando ataja, uno atajando 100 bueyes que vengan desbocados, lo pueden atropellar, no los puede atajar. Las dos cosas son complejas. Y yo creo que una iglesia sana, habrán personas de todo tipo y todas tendremos que aprendernos, los que somos muy rápidos, a dejarnos atajar por un sentido de equipo, de que somos un solo cuerpo, y los que somos muy lentos, a estimularnos a caminar y hacerle, porque somos un equipo y no nos podemos dejar botados, ¿sí o no?
Filipenses capítulo 1, volvamos a Filipenses, versículo 15. Dice en el versículo 15 de Filipenses: los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, ya lo habíamos leído, leímos hasta el 18, lo citamos, verso 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Hermano, la alegría de un creyente está en ver que el Evangelio es predicado, pero también en ver personas que están dispuestas a morir por causa de Cristo. ¿A qué estaba dispuesto Pablo según ese versículo? Versículo 20. A que Dios le respondiera por vida o por muerte. ¿Por qué estaba dispuesto a eso Pablo? ¿Por qué las personas pueden estar dispuestas? ¿Por qué las personas pueden estar dispuestas a entregar su vida, si es necesario a morir, por predicar el Evangelio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, yo predico el Evangelio, yo soy creyente en Cristo, pero si veo que hay peligro de que me maten, yo me callo la boca y me voy. Piensa la mayoría. No, hasta allá no llego. ¿Por qué piensan que una persona estaría dispuesta a hacer lo que Dios le manda, en predicar el Evangelio y extenderlo? Así esté arriesgando su propia vida. ¿Por qué? Morir es Cristo y vivir es ganancia, dice mi hermana. Porque está dirigido por el Espíritu Santo, va al descanso eterno, dice mi hermano. Porque está convencido que es lo que debe hacer, que es lo que el Señor pide. Todas esas son correctas, ¿sí o no? Y están dentro del contexto. Pablo estaba convencido de lo siguiente: ustedes oren por mí, yo estoy convencido de que Dios les va a contestar. Ustedes van a orar porque Dios me libere de aquí de la cárcel y Dios me va a contestar. De una de dos formas: o me matan o me dejan suelto en algún momento. Pero de las dos formas Dios me libera, sea por vida o por muerte. La persona que tiene esa capacidad o esa entrega para con Cristo y tiene esa capacidad de decir oren por mí, confía en que realmente lo que el Señor disponga va a ser lo que el Señor realmente quería para su vida y va a estar dispuesto a lo que sea. Pide oración y confía en que el Señor va a responder, primero. Segundo, como lo decía Johanna citando el versículo siguiente, que es clave, para mí es muy importante en la teología paulina y en la teología bíblica, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Leamos los dos versículos siguientes para entender mejor esa frase. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas, servir aquí o estar con Cristo, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo. ¿Usted está convencido que es mejor estar con Cristo en el cielo que aquí en la tierra? Voy a decirles algo bíblico, lo vemos en la vida del apóstol Pablo. El mejor evangelista, el más osado, el más diligente, la persona que más predica el evangelio, así no sea un evangelista nombrado, sino simplemente en su contexto, en su trabajo, en su familia, en el lugar donde lo ponga, el que más predica el evangelio de Cristo es aquel que está convencido de que es mejor estar con Cristo que estar en este mundo. Si uno está convencido que es mejor estar en este mundo que estar con Cristo en el cielo, en la eternidad, no va a ser un evangelista muy diligente. Porque ante la primera dificultad de este mundo que le pongan, yo no voy a perder la comodidad de este mundo. Ay, yo me callo la boca. Si me pongo a abrir la boca y a predicar a Cristo y empiezan a incomodarse conmigo y me miran feo, yo no voy a caer mal. ¿Cierto? ¿Cierto? Yo no me arriesgo. Y porque además veo tan deleitoso lo que está en este mundo, que definitivamente Cristo viene a ser para mí un accesorio más y no realmente lo que es el dueño de mi vida. Si es el dueño de mi vida, será el dueño de mi alma y mi muerte.
y yo puedo morir tranquilo, parto con Él. ¿Será que lo que nos falta es eso a veces a nosotros para poder predicar el Evangelio? Estar dispuestos a la muerte, salir como en las películas salía Rambo, ustedes lo veían con el cuchillo entre los dientes, así. Dispuesto a lo que sea con tal de predicar el Evangelio. En la jungla que me manden, allá me meto, porque estoy convencido, como ustedes lo acabaron de decir hace un momento, que eso es lo que manda el Señor, que voy a la eternidad a descansar con Él, que la vida aquí consiste en servir a Cristo. Si no, entonces, ¿para qué vivimos, hermanos? ¿El propósito del creyente cuál es? El propósito del creyente es que el Evangelio de Dios se extienda. Escucha, hermanos, como iglesia y como creyentes nos gozamos en el Señor y nuestro gozo aumenta. Primero y principal, lo vimos en el primer punto, cuando vemos que Cristo es predicado. Pero segundo, también cuando vemos a alguien que vive intensamente el Evangelio de Jesucristo, al punto de predicarlo arriesgando su propia vida. Eso para uno es impresionante. Cuando viene el hermano Héctor acá a predicar y dice lo que ha pasado, la mayoría se quedan así. Y comí mico. ¡Ah! Comió mico. Y uno lo relaciona por predicar el Evangelio. Y que tuvo, sí, que quedó encima de una burra Rolls Royce en un río, se quedó estancado y que la burra no daba ni para un lado ni para otro y que casi se lo lleva al río. Y cuantas cosas pueda nombrar y mencionar, usted dirá, y todo eso por servir al Evangelio, eso estimula el corazón, eso anima a predicar. Dice uno, definitivamente yo, me duele a veces cruzar la calle para predicarle al vecino y mucho menos voy a montarme en una burra para pasar 7 ríos y llegar hasta una tribu indígena para predicar. Eso nos confronta. Y aquí también tengo que decirles algo en el Señor. Debemos buscar, lo iba a dejar para el final, pero lo voy adelantando desde ahorita. Debemos buscar, si queremos estar estimulados, ejemplos de ese tipo, bíblicos, históricos, en libros cristianos y actuales, tal vez a través del internet específicamente, de personas que están dando su vida por el Evangelio de Jesucristo, si queremos animarnos y estar alegres en Cristo y gozarnos y dejar de quejarnos en medio de las circunstancias. Si no, si yo volteo a mirar a mi hermano de al lado, ¿qué pasó, hermano? Yo no tengo sino 1,000 pesos y el hermano me dice, yo tengo sino 500. Ay, hermano, ¿qué hacemos ahora? Yo tengo 1,000 y usted tiene 500, juntemos los 1,500, partamos la diferencia. Ese es el gran sufrimiento que tenemos. Pero si volteamos a mirar a un misionero, a un predicador del Evangelio que arriesga su vida por causa de predicar a Cristo, decimos definitivamente no estamos haciendo nada por predicar al Señor. Con 1,500 en el bolsillo yo no tengo ni para el pasaje para ir a predicarle a fulanito de tal, que hay una oportunidad para predicarle. Pero aquellos no tienen ni un centavo en el bolsillo y arrancan a pie o a lomo de bestia para predicar horas y horas o días de un lado al otro. ¿Qué estoy haciendo? Lo primero que viene a uno es una reflexión, ¿cierto? Una reflexión. Y empezamos entonces a animarnos y dejamos el desánimo. Y empezamos a alegrarnos al ver a Cristo ser vivido intensamente por alguien que confía en Dios para que otros oren por Él, confía en Dios de tal forma de que Él sabe que es mejor estar con Cristo en la eternidad y por eso arriesga su vida acá, y confía también en Dios, entendiendo de que estar acá es por la necesidad de otros. Filipenses 1:24. Pero quedar en la carne o estar todavía vivo es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros, de ustedes. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro gozo, vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Hermanos, ver a Pablo era una alegría. Los hermanos filipenses, cuando lo veían llegar o cuando sabían de él, escuchaban noticias de él, se llenaba su corazón de una alegría impresionante. ¿Por qué? Su gozo en la fe crecía porque veían a alguien que por la fe en Cristo sacrificaba todo lo que tenía. Esa es la respuesta. El gozo del cristiano aumenta en la medida que ve a otra persona confiar su vida a Cristo, pero también confiar su vida para que Cristo la use en beneficio de los demás y no en su propio beneficio. Y no en su propio beneficio. Hermanos, usted está aquí y yo estoy aquí y todavía no nos hemos muerto
porque hay gente que tiene que beneficiarse de nuestro testimonio en Cristo y de nuestra predicación del Evangelio de Cristo. Si usted no está convencido de eso, nunca va a predicar. No va a predicar ni que la persona se le presente y le diga, predíqueme el Evangelio. A mí me ha pasado. A ver, ¿qué es lo que ustedes predican? Ay, no sé. Usted como que viene a controvertir y a poner problema, entonces mejor no le digo nada. No. Aunque me lo digan de mal tono y de mala manera, aunque esté en la circunstancia más terrible y más adversa, cualquier circunstancia es una oportunidad para predicar el Evangelio. ¿O no es el apóstol Pablo el que escribe que a tiempo y fuera de tiempo prediquemos el Evangelio? ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuándo es a tiempo? A tiempo es cuando, por ejemplo, usted dice voy a comer y es la hora del almuerzo. Y fuera de tiempo es cuando no es ni la hora del almuerzo, ni el desayuno, ni de la comida, y usted quiere estar comiendo todo el tiempo, ¿cierto? Pues eso es lo que dice el apóstol Pablo. No es la hora adecuada para predicar. No es el momento más propicio para hablar de Cristo, ni de que se arrepientan del pecado ni se convierta. No es lo más elegante, ni lo más políticamente correcto, pero dígalo. Yo me quedo asombrado con esos muchachos que cuando llegan, algunos lo hacen ya por costumbre, pero algunos sinceramente en los partidos de fútbol llegan y les preguntan, ¿qué pasó? ¿Cómo le fue? Primeramente le doy la gloria a Dios, el Señor Jesucristo me salvó, y algunos se sueltan a predicar cuando los están entrevistando. Ellos podrían decir, no, bien, el entrenamiento, la ayuda, el profe, el entrenador, nos sirvió tal cosa, tal otra, pero ponen a Cristo por delante. El Señor Jesucristo es el que me salvó y ¡pum!, arrancan. ¿Y ustedes se han dado cuenta que los periodistas ni le hacen caso? Ah, bueno, sí, pero... y siguen para otro tema. Porque no les interesa, pero no importa. No es a tiempo, es afuera de tiempo, lo hacen. La gente no quisiera que le predicaran cuando está entrevistando a alguien, pero es la oportunidad de hacerlo. Es la oportunidad de hacerlo, hermano. Es la oportunidad de hacerlo. Estando en el lecho de una cama enfermo, estando preso en una cárcel como Pablo, estando con dificultades económicas, aún desempleado, estando en cualquier lugar, es la oportunidad de hacerlo. Así como cuando tenemos dinero, cuando tenemos empleo, cuando tenemos salud, cuando tenemos libertad, es la oportunidad de hacerlo. A tiempo y fuera de tiempo, en todo momento. En todo momento. Gozamos de ver a Cristo ser vivido íntimamente. Y miremos por favor las últimas palabras ahí del apóstol Pablo para cerrar. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Me han dicho, hermanos, ¿ustedes me admiran? Dice el apóstol Pablo. ¿Ustedes les parece muy bueno lo que estoy haciendo? ¿Ustedes les gusta que yo entregue mi vida por causa del Evangelio? ¿Los anima a predicar el Evangelio? Pues anímense lo suficiente para padecer lo mismo. Y para entregarse igual. Y para sacrificarse igual o más si es necesario por causa de Cristo y del Evangelio. Sálganse de su comodidad, les está diciendo el apóstol Pablo. Compórtense como es digno del Evangelio, den testimonio, y si los persiguen, prediquen más todavía, porque eso es una señal de que los están persiguiendo no han creído en Cristo, tienen condenación, pero ustedes, es una señal para ustedes, esa persecución, de que van camino a la vida eterna. Prediquen a Cristo, prediquen a Cristo. La persona que para la cual vivir es Cristo y el morir es ganancia, quiere estar con Cristo, pero no deja de vivir intensamente la fe en Cristo y predicar acá en la tierra. Vuelvo a esa frase porque esa frase ha sido muy repetida antes de terminar. No es que la persona diga, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, yo me quiero morir. No, eso no es. Eso no es. Eso no es. Es para mí el vivir es Cristo. Y si hay que predicar, se predica. Si hay que dar testimonio, se da. Y donde haya que meternos, nos metemos. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde hay que dar testimonio? Y ya cuando me muera, ganancia, amigo, porque me morí en Cristo y voy a la eternidad con Él. Pero nada de espíritu derrotista. Que venga el Señor y me lleve. No. El cristiano no es un suicida en potencia. El cristiano anhela el cielo y disfruta la tierra, porque sabe que aquí está encomendado por una causa de parte del Señor para beneficiar a otros con el Evangelio de Jesucristo.
Yo le insto en el Señor a que si ya ha tenido personas que han nacido por su predicación del Evangelio en Cristo, busque más. Y si los tiene a su lado, los ayude a perfeccionarse más, dándoles ejemplo de entrega por el Evangelio de Jesucristo. Y si no los tiene, ore por ellos, para que Dios se los dé la oportunidad de predicarle. Y si les acerca a las personas para predicarles el Evangelio, predíqueles, engendre hijos en Cristo Jesús, porque usted no está aquí, ni yo tampoco, para que esperemos nada más el día de la muerte. Si así fuera, ya hubiéramos muerto hace rato, créame, ya el Señor nos hubiera llevado. Porque si no, no tenemos más objetivo de vivir en esta tierra. ¿O usted cree que estamos aquí para acumular riquezas? Para que cada día seamos más simpáticos, más llenos de salud, de plata, de bienes y de todo lo demás. Y el mundo diga, qué bonito que está este cristiano, qué lindo es él. Es para que extendamos el Evangelio. Si no, ¿para qué? Si no, es mejor estar con Cristo. Ven, Señor Jesús, ¿qué dice la Biblia? Ven, Señor Jesús, ven rápido por tu pueblo. El objetivo es ese. El objetivo es ese. La alegría del cristiano consiste en ello, en saber que avanza o progresa la predicación del Evangelio. Y sin que se me olvide, no necesariamente todos se van a convertir, solo que avance el anuncio del Evangelio, predique y gócese con que eso avanza. Dios dará la respuesta. Que avance el anuncio, después la conversión la da el Señor, y que cada vez veamos más personas entregadas al Señor hasta dar su vida por Él. En eso está mi alegría, yo me gozo en ello. No solamente cada vez que venga el pastor Héctor, el misionero, lo vamos a tener con el favor de Dios pidiéndole que nos dé testimonio, sino cada vez que tengamos la oportunidad de contactarnos con alguien que verdaderamente está entregado hasta la muerte por causa de Cristo, lo ponemos a predicar en medio de nosotros. Tal vez no sea el más perfecto ni el más profundo en algunos aspectos teológicos, pero en lo básico cree en Cristo y sacrifica su vida, es muy buen ejemplo para nosotros, para que nos pegue una sacudida, para que nos chispotee agua y digamos, vamos para adelante. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Sí o no? Vamos a orar en la presencia del Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que tú moriste por nosotros que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros en la cruz. Y que si Él dio su vida por nosotros, no es nada, es apenas lógico que nosotros demos nuestra vida por Él. Ayúdanos, Señor, a gozarnos, a alegrarnos más que con cualquier otra cosa, viendo avanzar la predicación y proclamación del Evangelio de Jesucristo. A gozarnos y alegrarnos más que con cualquier otra cosa, viendo personas entregadas hasta la muerte al Señor Jesucristo. Y alegrarnos con el hecho de que como ellos lo hacen, nosotros también lo hagamos y vivamos intensamente nuestra fe en Cristo. Esta vida, Señor, que nos has dado no debe ser desperdiciada. Esta vida vale cuanto vale el Señor Jesucristo, su sacrificio. Así que esta vida mía, Señor, te pido la uses para que Cristo sea conocido. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos.